¿Qué tal, maestros, maestras? Bienvenidos y bienvenidas sean todos una vez más a este su espacio, sí, de preparación para estas evaluaciones Minedu para el presente año 2026. Quien tiene el agrado, la alegría de compartir este espacio de aprendizaje, de compartir este espacio de experiencias, es el profesor Darwin Lazo. El día de hoy vamos a trabajar en una situación muy especial, caso Banco Minedu 2026, especialidad de matemática, donde vamos a poner en juego todo nuestro saber, nuestro bagaje y todos nuestros constructos con respecto al conocimiento didáctico para la enseñanza de la matemática. Evidentemente, sabemos sí, que el constructo didáctico también tiene un componente disciplinar. Así que, colegas, bienvenidos, sí, y espero nos puedan acompañar en el desarrollo de esta casuística. Si ya estamos por la situación número 5, ahí está, estamos por la situación número 5. Como sabrán, colegas, estamos preparando para esta evaluación de ascenso de escala. Si deseas mayor información, no dudes, por favor, en llamarme, en escribirme. Ahí está mi número de WhatsApp, ¿sí? El 957-315-082. Ahí está mi nombre, Darwin Lazo Espino. Bien, vamos entonces, maestros y maestras, a trabajar la casuística para el día de hoy, ¿sí? Una casuística, una situación muy interesante. La situación 5 se compone de dos casos. Vamos a analizar. Un docente del segundo grado de secundaria presenta a sus estudiantes la siguiente actividad con el propósito de que desarrollen estrategias para estimar el área de superficies irregulares empleando cuadrículas. Ahí está el caso. ¿Sí? El siguiente plano representa el territorio de Bolivia. Sí, tenemos el mapa de Bolivia sí, dentro de una cuadrícula. Cada cuadradito tiene 30.000 kilómetros cuadrados de área. Estima el área del territorio boliviano y marca la alternativa que expresa mejor el resultado. Ahí está. Bien, ahora se nos presenta el caso 5.1. Durante el monitoreo, el docente observa que un equipo cuenta únicamente los cuadrados que están completamente contenidos dentro del mapa. Identifican 21 cuadrados, ignorando los bordes. Multiplican este valor por 30.000 kilómetros cuadrados y obtienen 630.000 kilómetros cuadrados. El docente busca identificar la causa subyacente del error de los estudiantes para planificar su intervención pedagógica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica de forma más precisa el origen del error conceptual de este equipo desde la perspectiva del pensamiento geométrico? A ver, colegas, sí, ya saben, un paso importante es poder comprender el caso, ¿sí? Y para comprender el caso, colegas, es importante ubicarme en el grado y ubicar también, identificar ¿sí? el propósito, ¿no? Ahí está, el propósito de la actividad. ¿Sí? El propósito, sabemos que es segundo grado, y el propósito es desarrollar estrategias para estimar áreas de superficies irregulares ¿sí? empleando cuadrículas. ¿De acuerdo, colegas? Ahí está. Entonces, si la presente casuística del día de hoy se va a centrar, ¿no? Manejo disciplinar y didáctico para el segundo grado de secundaria. Bien, vamos a ver entonces, primero lo primero, vamos a analizar ¿sí? Las alternativas de la casuística 5.1. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Alternativa A. Los estudiantes confunden el concepto de área como superficie continua con una propiedad discreta basada exclusivamente en el conteo de unidades bidimensionales exactas, lo que les impide aplicar la propiedad aditiva del área para componer regiones fraccionales. B. Los estudiantes presentan un conflicto cognitivo entre la estimación y la medición exacta, priorizando la precisión del conteo unitario sobre la aproximación razonada, lo que evidencia que se encuentran en el nivel visualización del modelo Van Hill. C. Los estudiantes asumen erróneamente un sesgo de frontera rígida debido a una generalización inadecuada del principio de inclusión, asimilando que toda región que no
que no complete la unidad métrica patrón establecida en kilómetros cuadrados debe ser excluida del cálculo global. Bien, ahora vamos a analizar la situación. ¿Qué podemos, colegas, identificar en la situación que se nos plantea, en la situación que se nos presenta? Nos dice que un equipo de estudiantes eh, ha identificado, ¿no? O cuenta únicamente los cuadrados que están completamente contenidos dentro del mapa, identificando, si ahí nos dice explícitamente 21 cuadrados, ignorando los bordes. Hacen la respectiva operación y obtienen 630.000 kilómetros cuadrados. ¿No? Hay que sombrear esta parte, se identifican 21 cuadrados, ¿no? Y el área, ¿no? Comprendida es de 630.000. Obviamente el aproximado, ¿no? Entonces, aquí la tarea, ¿sí? La tarea del docente es identificar la causa del error en los estudiantes para planificar una adecuada, una pertinente intervención pedagógica. ¿Cuál de las alternativas eh, explica, detalla de forma más precisa el origen del error conceptual por parte de los estudiantes, ¿sí? Desde la perspectiva del pensamiento geométrico? Ojo, ¿ya? Acá hay algo importante también. El pensamiento geométrico, ya sabemos, son los niveles del pensamiento geométrico, ¿sí? Nos hace recordar pues a Van Gili, ¿no? Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, mis distinguidos maestros y maestras, ¿no? Es conocer ese posible razonamiento del equipo de estudiantes que ha contado 21 cuadrados completos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ensayar aquí es construir un posible razonamiento del estudiante, ¿sí? A partir del error identificado, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. O sea, ¿qué es lo que nos dice aquí el caso? Nosotros decidimos contar únicamente los cuadrados que estaban completamente dentro del mapa. Recuerden que si un cuadrado tenía, aunque sea una pequeña parte fuera del territorio, si no se considera. Ojo, no ensayando, ¿no? Una posible idea por parte de los estudiantes. Entonces, ¿sí? Ellos están considerando, ¿no? Directamente, ¿sí? Aquí solo 21 cuadrados. ¿Sí? No están considerando, ¿no? Aquellos cuadrados que tienen alguna frontera, ¿no? Con, eh, con algún otro cuadrado, pues que tenga un límite en cuanto al borde. A ver, vamos a contar, ¿sí? A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ¿sí? 18. ¿No? Vamos a contar porque recuerden que deben ser 21, ¿no? Sí, deben ser 21 los cuadrados. Ahí está. Sí, por aquí tenemos otro, ¿no? Claro, son aquellos que deben estar sí, dentro de este posible razonamiento por parte de los estudiantes. Entonces, eso es sí, lo que vamos a ensayar sí, en este preciso momento. 17, 18, 19, y tenemos por aquí arriba también dos más, 20 y 21. Ahí está, ¿de acuerdo? 19, sí, 20 y 21. Entonces, aquí los estudiantes solo consideran o solo cuentan 21 cuadrados, ¿no? Entonces, como el planteamiento indica, sí que cada cuadrado tiene ¿no? Tiene un área, una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Pues se hizo aquí la respectiva, ¿no? Operación. 21, ¿no? Por 30.000 y eso arroja 630.000 kilómetros cuadrados. ¿No? Aquí nosotros sabemos que en el contorno, no alrededor,
también existen cuadrados que se completan, ¿no? Que están completamente ¿sí? Dentro del área de la superficie del territorio boliviano, dentro de la superficie, ¿sí? Dentro del área irregular. Pero no sé, el equipo de estudiantes no lo considera, ¿no? Entonces, eh, este, este razonamiento por parte del equipo de estudiantes evidencia algunos puntos a resaltar. Uno de ellos, ¿no? Que consideran que el área únicamente, sí, como un conteo de unidades completas, no desde las partes, ¿no? No reconoce, además, que el área es una magnitud continua, ¿no? Asimismo, que no cuenta, ¿sí? O no aplica, digamos así, la propiedad aditiva del área, o sea, que varias partes de cuadrados pueden, ¿sí? Recomponerse, ubicarse para formar, ¿no? Unidades completas. Entonces, solo cuenta aquellas que están completamente, ¿sí? Dentro de la superficie irregular, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros podemos identificar, ¿sí? A partir de los datos que nos ofrece el caso 5.1. Bien, entonces, colegas, haciendo aquí el respectivo análisis, ¿no? De la casuística, el error radica en que, como ya se dijo, bueno, en principio, el mapa del territorio boliviano, ¿no? Y en general, colegas, los territorios del país se representan superficies irregulares y continuas. Ojo. Entonces, eh, esta no está formada únicamente por líneas completas, por cuadrados completos, ¿no? No, los bordes, pues aparecen, sí, los bordes no son de forma regular, son fragmentados, que pueden agruparse en unidades tal vez, ¿sí? Pueden juntarse y agruparse en unidades para formar cuadrículas o unidades completas, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos, ¿sí? Identificado, ¿sí? Y reconocido el error, vamos a ver ahora, ¿sí? Cuál sería el procedimiento más adecuado. ¿Sí? En principio, colegas, aquí borramos esto y vamos ahora a recontar, ¿sí? Los cuadrados que sí son los que se deberían considerar para hacer la estimación correcta del área. ¿Sí? Ahí está. Vamos por aquí. Ahí está. Aquí estamos ya haciendo, ¿sí? La estimación adecuada que me permita a mí poder contabilizar, adecuadamente la cantidad de cuadrados. Vamos a contar nuevamente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, sí, 25 y 26. Entonces, tendría, colegas, sí, 26 cuadrados completos, ¿no? Y aplicando, colegas, esa estrategia que les acabo de comentar para el análisis, ¿no? O para poder analizar los cuadrados del borde, ¿no? Vamos a hacer agrupamientos, vamos a contar, colegas, si cuántos, ¿no? Son los que se encuentran afuera en los bordes, pero que forman parte, sí, también de la construcción de la superficie irregular. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Profesor Darwin, ¿por qué no contó? Ustedes me dirán, profe, ¿y por qué no contó este que también, ¿no? Tiene ahí, ¿no? Y aquí también, colegas, que hay un pequeño bordecito, ¿no? No se contaron estos, profe Darwin. A ver qué pasó ahí. Sí, no se contaron esos, ¿no? A ver, como es una estimación, si gustan, ¿no? Lo pueden también considerar dentro de
¿no? Del conteo, pero recuerden, colegas, que también hay áreas, ¿sí? Cuadrículas que, a ver, aquí hay otra, que ahí, aquí hay otra, ¿no? Ahí está, sí, ahí está, ¿no? No estamos considerando, profesor, ahí 5 cuadrículas. A ver, ¿cómo haríamos? Sí, entonces, profe Darwin, ahí. En principio, ¿no? En principio, colegas, no lo consideramos, ¿sí? No lo consideramos porque eh, al menos dentro, sí, de los espacios, ¿no? Que tenemos en el caso, sí, son muy reducidos, sí, son muy reducidos y bien podrían, sí, conformar parte, ¿no? O acoplarse a otra cuadrícula. Recuerden, como es una superficie irregular, sí, nosotros vamos a ir agrupando. ¿De acuerdo, colegas? Es por eso que sí, no los estamos considerando, pero también si forman parte, sí, de otro agrupamiento, o sea, se pueden descomponer, ¿no? Sí, se descomponen y forman parte también, sí, de una de las cuadrículas que sí hemos contado en los bordes, ¿de acuerdo? Entonces, estamos considerando, ¿sí? 24, ¿no? 24 entre 2, 12, 12 cuadrados completos en los bordes. 12 cuadrados completo, ¿sí? En los bordes. Ahí está. Ahora, nosotros tenemos aquí, podemos hacer la suma, ¿no? Si hacemos el cálculo, si tendríamos, colegas, 36, ¿de acuerdo? Tendríamos 36 cuadrados completos, ¿sí? 36 cuadrados completos. Y recuerden que cada cuadrado, ¿sí? Aproximadamente tiene una superficie, no aproximadamente, no real, ¿eh? El dato es exacto, 30.000 kilómetros cuadrados. 36 por 3 es 108, entonces tendría, ¿sí? 1.080.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. 1.080.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Aproximadamente. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, profesor Darwin, ¿cuál de las alternativas sería si la más adecuada? Bueno, ya habiendo analizado, ¿no? Ya habiendo sustentado, podemos ya reconocer e identificar aquí, ¿no? El error. ¿Sí? El error, pues, radica en que el estudiante confunde el área como una magnitud continua con un conteo exclusivamente discreto de cuadrados completos, por lo que omiten componer o aproximar las fracciones de cuadrados, ¿sí? Ubicados en el contorno de la figura, ¿no? Recuerden que ya habiendo explicado el proceso anterior por parte del estudiante, ¿no? Donde solo considera aquellos cuadrados internos que no tienen límite, si con otra, con una, con la, no tienen límite con aquellos cuadrículas que forman parte del contorno, ¿sí? Del contorno de la superficie irregular. Por eso es que los estudiantes producen una subestimación sistemática del área. Ojo, el error no está en multiplicar por 30.000, sino en asumir sí, que solo las unidades completas pueden ser consideradas para medir, ¿sí? O para el cálculo del área. Recuerden que aquí es una estimación. ¿Sí? Ojo, ¿ya? Es una estimación. Entonces, esto desconoce la propiedad aditiva del área, o sea que varias partes, ¿sí? De las cuadrículas pueden unirse y aproximarse a uno o más cuadrados completos, como es lo que estamos haciendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hecho esto, colegas, es importante que los estudiantes del sexto ciclo, ¿sí? Porque recuerden que son estudiantes aquí del sexto ciclo, ¿ah? Eh, comprendan cómo una magnitud puede conservarse, descomponerse, recomponerse también, ¿no? Y, y hacer la estimación cuando la superficie no sea, o sea, cuando sea irregular. Entonces,
El equipo evidencia una concepción inicial del área pues vinculada únicamente al conteo de unidades enteras, pero todavía no es capaz no es capaz de integrar pertinentemente, adecuadamente la idea de que una unidad de superficie también puede dividirse, ¿sí? Y recomponerse a partir de otras, ¿no? Como es lo que hemos estado haciendo, ¿sí? Con la parte, ¿sí? Con la zona limítrofe o periférica, donde las cuadrículas no están completas y nosotros lo hemos colocado de color fucsia. Fucsia. Entonces, la alternativa A identifica precisamente esa dificultad en el equipo de estudiantes, ¿no? Al mencionar la confusión entre magnitud continua y conteo discreto, eh, muestra o evidencia la dificultad sobre la exclusión de figuras de regiones fraccionarias, ¿no? Parte de la figura del área irregular, y el desconocimiento, pues, ¿no? De la actividad, ¿sí? De la actividad del área, lo que es en este caso la recomposición, ¿no? Con respecto al aporte precisamente del currículo, es importante que los estudiantes puedan representar una superficie irregular mediante una cuadrícula, porque aquí nosotros estamos trabajando pues la capacidad modelo objetos con formas geométricas. El estudiante va a emplear estrategias y procedimientos para medir, o sea, emplea el conteo, la descomposición, la agrupación y la estimación para poder expresar de mejor manera la aproximación del terreno boliviano aplicándolo, ¿no? A través de o utilizando las cuadrículas. ¿De acuerdo? Entonces, desde el enfoque por competencia, nuestros estudiantes no deben limitarse solo a ejecutar la operación, la multiplicación, ¿no? Sino interpretar el significado de la unidad cuadrada y poder tomar decisiones sobre cómo usar para poder hacer una estimación de una superficie, sí, de un área que no coincida exactamente con los límites o con los bordes de la cuadrícula. En este caso, para calcular el área de superficies irregulares. En este caso, pues, más precisamente en el área, ¿no? de un país, ¿no? Profesor Darwin, ya. ¿Por qué la alternativa B no puede ser si aquí habla profesor en la pregunta acerca de la perspectiva del pensamiento geométrico y ahí considera precisamente los niveles del pensamiento geométrico de Van Healy? A ver, en la alternativa B, colegas, afirma que el estudiante, bueno, que los estudiantes priorizan una medición exacta sobre la estimación, ¿sí? Y es más, y los ubica aquí en la alternativa en el nivel de visualización de Van Healy, ¿no? Entonces, eh, colegas, resulta parcialmente plausible porque efectivamente el estudiante, ¿no? O el equipo de estudiantes no realiza una aproximación razonada, ¿no? Sin embargo, presenta aquí dos posibles dificultades. Uno, el error principal, recuerda que el error principal, colegas, no es un conflicto entre exactitud y estimación, como lo menciona aquí, ¿no? Que los estudiantes presentan un conflicto cognitivo, ¿no? Aquí, ¿cuál es el error al analizar la casuística? Que el estudiante o que el equipo de estudiantes presenta un conflicto cognitivo, perdón, entre la estimación y la medición exacta. Colegas, el error no radica entre si es exactitud o estimación, sino todavía en que el estudiante está en proceso de construcción o tiene una concepción incompleta del área y de la propiedad aditiva, colegas. ¿Sí? Ojo, un elemento importante. ¿Sí? Ojo, habíamos dicho, el desconocimiento, colegas, ¿no? En este caso, con respecto a la propiedad aditiva para poder estimar, ¿no? Para poder estimar áreas de superficies irregulares. Ojo, no va aquí el conflicto entre estimación y medición exacta, sino eh, en, la, en la concepción inconclusa, ¿no? Del área y de su propiedad aditiva. Además dice priorizando la precisión del conteo unitario sobre la aproximación razonada, lo que evidencia que se encuentra en el nivel de visualización. Colegas,
Recuerden que el modelo Van Gili describe los niveles del pensamiento, del razonamiento geométrico a partir o sobre propiedades, colegas, relacionadas y deducciones. En este caso, no corresponde asignar automáticamente un nivel, ¿sí? Solo porque los estudiantes cuentan cuadrados completos y no cuentan los cuadrados incompletos. Entonces, decir o, o establecer un nivel del pensamiento geométrico a partir de una asignación con respecto a las propiedades, ¿no? O por la o por o por la concepción inconclusa de un estudiante con respecto ¿no? Con respecto al dominio, la concepción de área y con respecto a la propiedad aditiva, no significa que por eso lo vamos a ubicar en el nivel visualización. ¿Sí? Aquí el estudiante no se encuentra en ese nivel. Aquí el estudiante se encuentra en un nivel mayor. Entonces, la B describe, colegas, una causa, una causa que, o un conflicto, ¿no? Un error que no se visualiza en la situación. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la B, colegas, no puede ser la respuesta correcta. Ahí está. La respuesta correcta es la alternativa A. Profesor Darwin, y con respecto a la alternativa C, los estudiantes asumen erróneamente un sesgo de frontera rígida. A ver, y una generalización del principio de inclusión. A ver, aquí hay algo interesante. Asumen erróneamente el sesgo, el concepto de frontera rígida. ¿Sí? A ver, vamos a entender un poquito esto. Aunque en la respuesta C, aunque en la alternativa C, intenta explicar que el estudiante excluye regiones que no completan la unidad, o sea, si toda la zona de la periferia, si fuera de las cuadrículas completas, o sea, fuera aquí del contorno azul que se ha delineado, ¿no? Utiliza una formulación, tal vez, colegas, muy innecesaria y poco vinculada con el conocimiento matemático que amerita la estrategia a emplear. El problema, colegas, no consiste en un principio de inclusión. Ojo, el sesgo de frontera rígida sí es cierto, sí se visualiza, pero, ¿no? Aquí entendemos, colegas, con el sesgo de frontera rígida que intentamos aplicar las mismas propiedades, ¿sí? Para calcular el área en una superficie regular que en una irregular. Y sabemos que en las superficies irregulares no se da un sesgo de frontera rígida, sino más bien al contrario, ¿sí? Se da a través de la propiedad aditiva, ya lo habíamos mencionado. O sea, aquí el estudiante no reconoce unidades fraccionarias, no es capaz de recomponer partes en el cálculo de áreas de superficies irregulares, eh, no realiza una estimación, colegas, en las zonas periféricas como nosotros sí lo hemos calculado hoy. Entonces, la respuesta correcta, maestros, maestras, es la alternativa A, ¿no? Porque identifica que el equipo de estudiantes reduce la medición del área al conteo solo de cuadrados completos e ignora las regiones, ¿sí? Las regiones de la periferia del contorno, ¿no? Entonces, aquí el aprendizaje que debe fortalecerse es la composición y descomposición de unidades de superficie para poder estimar áreas irregulares, ¿no? Empleando un procedimiento, un razonamiento, una estrategia válida, en este caso, empleando las cuadrículas. ¿De acuerdo? Ahí está, sí, colegas, entonces, ¿no? La respuesta al caso 5.1. Pasamos, colegas, a la casuística 5.2. El docente desea brindar una retroalimentación para que los estudiantes reconozcan aspectos de mejora en su estrategia de estimación. ¿Cuál de las siguientes intervenciones pedagógicas es la más adecuada para lograr este propósito y asegurar la transferencia del aprendizaje? Ojo, una vez que el docente, ¿no? Como en la casuística 5.1, eh, trata de conocer si cuál es ¿no? El error en el estudiante para poder planificar la intervención pedagógica adecuada. Aquí ya la casuística nos pregunta cuál es la retroalimentación, cuál es
¿sí? ¿Cuál es la estrategia formativa? ¿Cuál es la devolución formativa que hace el docente más pertinente para lograr el propósito y asegurar la transferencia del aprendizaje en nuestros estudiantes? Preguntarles, si juntáramos el pedazo de mapa del extremo superior izquierdo con el del extremo inferior derecho, ¿creen que lograríamos aproximarnos a un cuadrado completo de 30.000 kilómetros cuadrados? ¿Por qué no prueban numerar todos los fragmentos que dejaron sueltos del borde, los dividen entre 2 y suman el resultado a los 21 cuadrados que ya calcularon? B, preguntarles, si recortáramos este mapa por su frontera real y tratáramos de guardarlo dentro de una caja que mide exactamente 630.000 kilómetros cuadrados, ¿qué pasaría con las partes que no contaron? ¿Su respuesta actual representa el área total del territorio o solo una porción? ¿Cómo conseguirían incorporar matemáticamente lo que quedó fuera? C, preguntarles, observen el mapa detalladamente. Si un cuadrado entero equivale a 30.000 kilómetros cuadrados, ¿qué valor estiman que tiene cada uno de los bordes incompletos? ¿Sería más conveniente aproximarlos todos a la mitad, 0,5, o agruparlos visualmente de 3 en 3 para ver cuántos enteros forman? Intenten este método. A ver, vamos a ver. Ya hemos explicado, ¿sí?, en la casística 5.1 cuál fue la dificultad identificada en el estudiante. Entonces, a partir de aquí, colegas, vamos a identificar cuál es la intervención por parte, o cuál sería la intervención por parte del docente más pertinente. O sea, cómo el docente retroalimenta, genera esa devolución, ¿sí?, esa interacción, ¿no? Esa devolución de calidad en el estudiante para que pueda, ¿sí?, identificar el origen, ¿sí?, el origen de su error, y a partir de ahí, ¿no?, poder reajustar su propio proceso de aprendizaje. Bien, veamos. Alternativa A, preguntarle, si juntáramos el pedazo del mapa del extremo superior izquierdo con el extremo inferior derecho, ¿creen que lograríamos aproximarnos a un cuadrado completo de 30.000 kilómetros cuadrados? A ver, con respecto a la alternativa A, la alternativa A, colegas, presenta una idea matemáticamente útil, ¿no? El juntar, el unir fragmentos, ¿sí?, periféricos, ¿no?, para formar cuadrados completos. Sin embargo, ojo, ¿cuál es aquí la actividad del estudiante? ¿Cuál es lo que el estudiante va a ser capaz de hacer? Aquí el docente prácticamente es quien proporciona todo el procedimiento. Entonces, en la alternativa A, colegas, podría decirse que presenta 2 hasta 3 limitaciones en la devolución de calidad. Bueno, en la devolución que genera el docente de los estudiantes. Primero, supone que todos los fragmentos equivalen aproximadamente a medio cuadrado, lo cual no necesariamente es cierto. ¿Sí? Ahí está, ¿no? No necesariamente es cierto. Y además, trata de reducir la reflexión del estudiante, porque trata de, más bien de limitar al estudiante. El estudiante aquí asume un rol pasivo, ¿sí? No permite que el estudiante desarrolle su autonomía. ¿Por qué? Porque reduce ese proceso de reflexión del estudiante, porque prácticamente es una actividad directiva, porque le indica directamente qué cálculo realizar y cómo realizar. Entonces, es una retroalimentación, ¿sí?, más elemental y menos transferible. Menos transferible porque la alternativa A no ayuda al docente a que el estudiante identifique y reconozca el error para que a partir de ahí pueda reajustar su propio proceso de aprendizaje. Profesor Darwin, la B, preguntarles, si recortáramos este mapa por su frontera real y tratáramos de guardarlo dentro de una caja que mide exactamente 630.000 kilómetros cuadrados. Aquí el procedimiento es interesante. ¿Qué pasaría con las partes que no cortaron? Esta primera pregunta, ¿sí?, o esta primera parte, ¿sí, colegas? A diferencia de la respuesta A, de la alternativa A, esta pregunta, colegas, sí genera una representación concreta y comprensible. Si recuerden que aquí, colegas, ¿no?, si vemos que nuestros estudiantes, ojo, todavía, ¿sí?, tienen una concepción inconclusa acerca del área y de su propiedad aditiva
es importante que el estudiante pueda, ¿sí?, contribuir, ¿no? Contribuir con una retroalimentación que, que se inicie con una representación concreta. ¿Sí? Ojo, donde las partes del mapa que sobresalen, ¿no?, evidencian que el cálculo realizado no incluye toda la superficie, ¿no? Además, plantea otra pregunta interesante. Dice, ¿su respuesta actual representa el área total del territorio o solo una porción? Aquí, pues, los estudiantes, ¿no?, van a evaluar críticamente si su procedimiento ha sido el más adecuado. ¿Sí? Y al finalizar, ¿no?, concluye con otra pregunta. ¿Cómo sugeriría incorporar matemáticamente lo que quedó fuera? Con ello, pues aquí el estudiante debe, ¿sí?, el estudiante le permite, o el docente permite que el estudiante abra la posibilidad de que propongan otras estrategias, ¿sí? ¿No? Aproximación de medios y tercios o cuartos, comparar cuadrados cubiertos, ¿no? Sí, con otros, pues que todavía no se han completado, ¿no? Y realizar, pues, estimaciones y principalmente, colegas, ¿sí?, poder comprender la propiedad aditiva en el cálculo ¿no?, en la concepción de área para superficies irregulares. Entonces, la alternativa B, colegas, hasta el momento es la más pertinente. Profesor Darwin, alternativa C. Preguntarles, observen el mapa detalladamente. Si un cuadrado entero equivale a 30.000 kilómetros cuadrados, ¿qué valor estiman que tiene cada uno de los bordes incompletos? A ver, ¿sería más conveniente aproximarlos todos a la mitad, 0,5, o agruparlos visualmente de 3 en 3 para ver cuántos enteros forman? Intenten este método. A ver, eh, la C, el docente invita al estudiante a estimar los bordes, lo cual, bueno, es adecuado, pero propone opciones poco sustentadas, ¿no? Dice aproximarlos todos a 0,5 o agruparlos de 3 en 3, ¿no? Entonces, aquí, eh, digamos así que la intervención del docente no es la más eh, pertinente para ayudar al estudiante a identificar la fuente, a identificar el origen de su error. Además, al finalizar, dice, intenten este método, o sea, eh, aquí el docente, así como la alternativa A, ¿no?, orienta más que todo hacia un proceso específico, ¿no? Un poco mecanizado, sin promover, pues, ¿no?, una reflexión o un análisis de por qué el procedimiento que propone el docente sería válido, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es la alternativa B. ¿Por qué? Porque asegura mejor la transferencia en aprendizaje porque permite construir, ¿sí?, una idea general. O sea, para estimar el área de cualquier superficie irregular sobre una cuadrícula, deben considerarse, si tanto las unidades completas al interior ¿sí?, de la superficie, del área, en este caso del territorio, como las porciones de unidades ¿sí?, en las zonas periféricas o en el borde, en el contorno. Ahí está, del mapa. Entonces, podríamos emplear, ¿no?, esta estrategia de retroalimentación para que el estudiante reconozca que el área inicialmente calculada de los 630.000 kilómetros cuadrados representa solo una parte de la superficie, ¿sí? Entonces, aquí el docente los orienta a incorporar las regiones incompletas y favorece una generalización de la estrategia, ¿sí?, para estimar el cálculo también en otras áreas irregulares. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, bien, mis colegas, aquí vamos a marcar, ¿sí?, la alternativa A en la casuística, ¿sí?, 5.1 y la alternativa B, ¿sí?, en la casuística 5.2. Bien, esperando, colegas, que este caso inédito, esta situación inédita por parte del Minedu, caso inédito Banco 2026, haya sido de su agrado, colegas, y de su utilidad para esta próxima evaluación de ascenso que se nos aproxima. Los invitamos a nuestro ciclo de preparación exclusivo especialidad matemática secundaria. Son
48 sesiones, maestros. Nadie te va a ofrecer 48 sesiones, solo desarrollo, especialidad didáctico y manejo disciplinar solvente del área de matemática. Ahí está. Me puedes escribir 957-315-082. Mi nombre es Darwin Lazo Espino, colegas, y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Nos vemos, maestros. Muy buenas con todos.